tema causa del estrés pos- postraumático y consecuencias para un enfermo o no emocional. Y bueno, pues adelante, adelante, compañero. Seas bienvenido a este grupo. Juntos podemos lograrlo. Te damos la bienvenida calurosamente. Adelante, seas bienvenido. Hola, Mau, vamos. ¿No Sí, podés estaba ya abrir ahí. tu micrófono? No, pero si sos confitrión, lo podés abrir. Okay. Eres coanfitrión, puedes abrir tu micrófono. Pienso que estás abriendo el equivocado, o tienes dos. A los dos tenés que hacerlo, porque por Ok, uno ahí te habla estoy mandando la señal de abrir. Ábrelo. Qué raro, porque no están bloqueados los teléfonos. Pues lo siento. No están A ver, bloqueados. intenten el otro. ¿Dónde estás? Estás en dos. Qué raro. Bueno, yo te... A ver ahora. Ahora sí. Bien, ¿listo? Gracias, Bris. Gracias, Andrea. Gracias, Elvi. Gracias a todos. Es ¿Qué es un que no triplex podía? esto. Esto es un triplex de continentes, porque Brisa está en Estados Unidos, Elvi está en México, ¿verdad? Vos también, y yo estoy en el más allá. Así que En el más allá. En en el el más, limbo. en el limbo estoy yo, sí, sí, sí. En Adelante, el Mau. limbo. Gracias por la invitación y gracias a todos también por permitirme estar aquí. Y el tema, pues, es el trastorno de estrés postraumático o trastorno por estrés agudo y sus consecuencias de un enfermo emocional. Estamos hablando de, pues, personas con o sin adicciones, pero finalmente las consecuencias que puede tener. Y me gustaría que también, como siempre, se prepararan con una hoja y un lápiz porque les voy a hacer un test mientras voy explicando qué significa el trastorno de estrés postraumático, de qué se trata. Pues primero les voy a contar una historia, la historia de Eric. Entonces, váyanse preparando con su pluma, váyanse preparando con su hoja para enviarles, bueno, para hacer el test, el cuestionario. El cuestionario o la prueba psicométrica que vamos a hacer es de la prueba CHIPS. La prueba CHIPS es una prueba validada y reconocida a nivel mundial. Ahora en México también ya está validada en México, así que pues prepárense porque no es una prueba, como les digo siempre, no es una prueba de revista, no es una prueba de revista, es una prueba psicométrica, especializada, validada, clínica, científica, que nos va a decirnos si algunos de por aquí hemos sufrido algún trastorno de estrés postraumático. Trastorno por estrés postraumático. ¿Qué significa eso? Estrés y después del trauma. ¿Sí? Es un estrés después del trauma. Es una enfermedad mental que se puede desarrollar después de experimentar un evento traumático o presenciar un evento traumático. ¿Cuáles son los síntomas? Pues las reviviscencias. Ahorita les explico qué son reviviscencias, pesadillas, angustia, pensamientos incontrolables, evitación, hipervigilancia, alteraciones del sueño, causas, experiencias de un evento traumático, como un accidente, por ejemplo. Si ustedes vieron un accidente o les tocó un accidente, pueden estar experimentando un trastorno de estrés postraumático. Violencia en la familia, un accidente también, guerra, agresión o abuso sexual, desastre natural, etcétera, etcétera, un terremoto,
una situación así de un huracán, terremotos fuertes, un tsunami, y el trastorno, bueno, y no nada más se resume a cuestiones climáticas, sino también a cuestiones emocionales, a cuestiones en la familia, que puede afectar la vida social, la vida laboral y la vida personal. Entonces, el trastorno de estrés postraumático es un trastorno de estrés post, ¿sí? Traumático, es decir, un cambio en la esencia que causa estrés aún después del trauma. ¿Qué sucedió aquí? Lo que ocurrió es que hubo una interrupción en el cerebro, miren, nosotros tenemos neuronas, tenemos alrededor de 100 millones de neuronas y el doble de microglías y etcétera, etcétera, etcétera. Y en cada neurona hay conexiones y en las conexiones que se llaman sinapsis también tenemos las receptores, entre otras cosas, ¿no? Las dendritas y bueno, en esa parte, en la conexión, que es lo que nos interesa, es donde ocurre la cuestión del trastorno de estrés postraumático. ¿Qué sucede? Que se hace un nudo, es decir, cuando se quiere conectar una neurona con la otra y hay un trauma, hay un trastorno de estrés postraumático, ahí es donde viene el nudo, paz, paz, paz. Ahí es donde se atora, digamos. Y hay otra cosa también, que en ese cable que se le llama axón, el cable que conecta la neurona con la neurona, imagínense un cable negro. Yo creo que todos han visto un cable que tiene un recubrimiento. Ese recubrimiento, bueno, en los electricistas le llamarían el recubrimiento del cable, pero nosotros como neuropsicólogos le llamamos mielina. La mielina es la que cubre la conexión entre neurona y neurona, el cable entre neurona y neurona para hacer la conexión. Entonces, lo que sucede es que baja la producción de mielina y también hay un nudo. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un nudo es cuando sucede el trauma, después de un tiempo, hay un nudo o no hay conexión. Incluso puede llegar a simplemente no haber conexión. Esas tres partes son las que hacen el trastorno de estrés postraumático. Cuando hay un nudo, cuando no hay conexión entre neurona y neurona, o cuando el cable, que es la mielina, se va debilitando. Y imagínense un cable con otro cable sin recubrimiento. ¿Sí lo han visto? ¿Qué sucede, no? Alguien de aquí me quiere decir. ¿Qué sucede cuando un cable hace alguien que quiera participar? Corto, hace así corto, una chispa. Ándale. Entonces, imagínense esos cortos o esas chispas, no de una neurona ni de un cable, sino de 100 millones de neuronas, de 100 millones de cables y de todo lo que conlleva la parte neurológica en el cerebro. Por eso estas se llaman abreacciones, no reacciones, abreacciones. Las abreacciones son las que ocurren en el cerebro. Las reacciones son las que ocurren de una manera exógenas, es decir, fuera de mi cuerpo, las reacciones dentro y fuera de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, dentro del cerebro hay abreacciones. Esas abreacciones es lo que no nos permite avanzar en cuanto al trauma. Si yo veo que mataron a alguien en mi presencia o si yo soy víctima de algún abuso sexual, por ejemplo, con lujo de violencia, golpes, etcétera, etcétera, pues va a quedar un trauma. Por eso es traumático, postraumático, un estrés después del trauma, un cambio en la esencia. Cambió tu esencia a raíz de ese trauma. Que hay bloqueo, que no hay mielina, hay cortocircuitos cuando sucede el recuerdo. Y no nada más tiene que ser explícitamente el recuerdo, sino también es algún detonador, algún disparador, como por ejemplo
el clima, que es igual, que estaba lloviendo, por ejemplo, que es igual para cuando sucedió el evento traumático, el olor puede ser a hierbas, ¿sí? Y ahorita me huele a hierbas, y luego está lloviendo, y luego son las 3 de la tarde, pues me viene inmediatamente tanto el recuerdo como el detonante, ¿sí? Por eso los cortocircuitos, el nudo o la falta de mielina o la no conexión entre neurona y neurona, eso es el trastorno de estrés postraumático. ¿Qué síntomas hay? Pues hay algunos lloran, algunos gritan, algunos vomitan, algunos se enferman, incluso se pueden enfermar de gripa. O sea, ahí ya vienen las cuestiones psicosomáticas, ¿sí? Que le dicen, y algunos se evaden, otros golpean, otros se enojan, otros hacen berrinche, que son las famosas llamadas detonantes de las heridas del alma, ¿sí? Cuando tenemos una herida del alma es porque ocurrió un evento traumático intrusivo. Incluso hay flashbacks, pesadillas y sueños angustiosos. Por eso se nos detonan estas famosas heridas del alma, porque hay un trauma. Hay una evitación de lugares, hay evitación de objetos, evitación de situaciones que recuerdan ese trauma. Hay cambios en el estado de ánimo cuando nos sentimos tristes, ansiosos, irritables, enojados, sentimientos de culpabilidad, sentimientos de vergüenza. Hay una hipervigilancia, como estar constantemente alerta a las amenazas, sobresaltarse fácilmente o tener dificultades para concentrarse. Puede provocar también trastornos del sueño, tener dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormido. Por eso muchas de las personas que acaban de tener un evento traumático, pues les cuesta dormir. Hay pensamientos angustiantes, como pensamientos distorsionados sobre el evento traumático. Hay indicios físicos también de estrés. ¿Cuáles son los especificadores del estrés? Pues las palpitaciones del corazón, la taquicardia, la sudoración, los síntomas físicos amenazantes que le pueden pues hacer daño al cuerpo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los criterios o los síntomas que se aplican para adultos, adolescentes y niños mayores de 6 años que les ocurrió un trauma para que se les haya desarrollado o les haya causado un trastorno de estrés postraumático? Pues como ya les dije, también es la violencia familiar, es los abusos psicológicos, los abusos violentos, incluso el encierro. Eso puede causar también trastorno de estrés postraumático, el encierro, la guerra y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué lo causa? ¿Qué lo causa? Aquí ustedes váyanse identificando. ¿Qué causa el trastorno de estrés postraumático? Ya les hablé de la parte neuropsicológica, también neurofisiológica. Ahora les voy a hablar el criterio para diagnosticar. Bueno, también ya les hablé de la etiología. La etiología es la causa de las cosas. La etiología del estrés postraumático, la causa del estrés postraumático. Y ahorita les voy a compartir cuál es la parte clínica. ¿Qué lo causa? Bueno, pues lo causa una experiencia directa del suceso traumático. ¿Cómo qué? Como la presencia directa del suceso ocurrido a mí mismo o la presencia directa del suceso ocurrido a otros, que es el conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a un familiar, próximo también a un amigo íntimo, o en los casos de amenaza o realidad de muerte o de un familiar, un amigo, un familiar, el suceso de haber sido violentado o un accidente, ¿sí? Hay también una exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso traumático, por eso lo evaden.
como aquí sucede, por ejemplo, socorristas que recogen restos humanos, policías repetidamente expuestos a detalles del maltrato infantil, los bomberos. Imagínense, les voy a poner un ejemplo en mi caso. Hace ya casi 15 años asesinaron a uno de mis tíos, hermano de mi mamá, y nadie quería entrar a su departamento a reconocerlo. Ahorita yo tengo la imagen vívida de esa imagen y eso me causó a mí un trastorno de estrés postraumático. Claro que ya después de 15 años, 15, 20 años, pues ya está trascendido, pero esa aplicación a la exposición, porque yo tenía que entrar a reconocer su cuerpo, yo recuerdo que estaba lleno de sangre, todo su departamento hecho un desastre. O sea, puedo recordar ahorita los detalles hasta cómo tenía el cenicero lleno lleno de 3 colillas, lleno de cenizas, tenía los sillones volteados, o sea, entraron a hacer un desastre a su departamento, a él lo mataron, recuerdo, no voy a dar más detalles, pero sí recuerdo muchas cuestiones ahí, detallitos, recuerdo el olor de la sangre, ¿sí? Recuerdo que los socorristas, los de la Cruz Roja, me dijeron, pues alguien tiene que entrar. Y una de mis tías, no, la única que estaba ahí, nadie quería entrar. Estaba una de mis tías, hermana y mamá. Y recuerdo que ella se puso muy mal. Y recuerdo que le tuvieron que dar un cachetadón, le darían una cachetada así bien fuerte porque estaba toda histérica, neurótica, porque no sabía qué sucedía con su hermanito, ¿no? Con su hermano. Entonces fui yo el único que me aventé a ir a entrar al departamento, a reconocer y recuerdo los detalles precisos de cada una de las situaciones que yo vi ahí. Eso me causó una intrusión en mi cerebro. Incluso un recuerdo que todavía, como les digo, puedo recordar la botella que estaba volteada o el cenicero que tenía 3 colillas de cigarro, sus cuadros que estaban rotos. Bueno, entonces, ese tipo de sucesos pueden ocasionar la presencia de síntomas o intrusiones que ocasionan un trastorno de estrés postraumático. Ahorita yo ya no siento nada, ¿no? Recuerdo a mi tío, pero ya no hay esa abreacción dentro de mi cerebro. No sé si ustedes en algún punto, que es una de las preguntas del test que vamos ahorita a hacer, van a recordar esto, ¿no? Lo importante aquí es que sepamos qué hacer cuando esto sucede, porque esto, como es el tema, nos puede ocasionar también otro tipo de trastornos. En el diagnóstico diferencial podemos identificar que las personas que tienen un trastorno de estrés postraumático, pues también tienen trastorno de ansiedad generalizada, conmociones cerebrales, afecciones médicas y psicológicas, traumatismo cráneoencefálicos, afecciones dolorosas, apneas obstructivas del sueño, enfermedades cardiológicas, enfermedades dermatológicas, enfermedades neurológicas, enfermedades metabólicas. Gracias, Brígido, por tus reacciones. Enfermedades también del aparato locomotor, puede ocasionar depresión, ansiedad, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad, trastornos alimentarios, trastornos también como la codependencia, dependencia incluso también de sustancias, la famosa adicción silenciosa, que es la farmacodependencia, también trastornos del alcohol, drogas, recuerdos intrusivos, evasión, bloqueo de esos recuerdos, pero aunque están bloqueados por un abuso sexual, por ejemplo, lo que está bloqueado es el recuerdo, no la memoria. La memoria siempre está ahí. Y hay varios tipos de memoria, pero bueno, no me voy a ir a otro tema. ¿Qué más existe? Pues hay cambios negativos en el pensamiento, en los estados de ánimo, hay cambios en las reacciones físicas y emocionales, el sentir emociones negativas continuas, como el temor, la ira, como la culpa,
como la vergüenza también puede ser una consecuencia del síntoma del trastorno de estrés postraumático, perder el interés en actividades en las que antes participabas, el sentirte socialmente aislado, el tener dificultad incluso para sentir tus emociones, ¿sí? Como la felicidad, la satisfacción. Esto es lo que puede ocasionar el trastorno de estrés postraumático. ¿Qué otros síntomas? Hay sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido de ese evento traumático pues está presente. El sueño relacionado con el suceso traumático, las reacciones disociativas. ¿Qué son las reacciones disociativas? Son escenas retrospectivas que aunque pasen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, el sujeto siente o actúa como si se estuviera repitiendo el suceso traumático. Fíjense, un tratamiento para trastorno de estrés postraumático dura alrededor de 5 años para empezar a estabilizarse. ¿Sí? Dicen por ahí, el tiempo lo cura todo. No, no es cierto. El tiempo no lo cura todo. Es más, el tiempo no cura nada. ¿Sí? Es todo un trabajo multidisciplinario en el que tú te tendrías que estar sometiendo para tener tus terapias, si es necesario psiquiatría, si es necesario neurología, si es necesario tanatología, lo que sea necesario, para que no se repitan esos sucesos traumáticos. O sea, lo que no se va a repetir es el síntoma, lo que te provoca la ansiedad, la sudoración, el desmayo, el llorar, todo eso. Siempre va a estar el suceso traumático en el cerebro. No es que yo ya lo olvidé. No, no es cierto. Eso no se olvida. La memoria no se olvida. Lo que se bloquea es el recuerdo y siempre va a estar ahí. Por eso hoy recuerdo lo que sucedió hace 8 años con la conciencia perdida, a lo mejor del entorno, y lo guardamos tan guardadito ahí, el trauma queda tan guardadito que decimos, no, es que ya lo olvidé. No, no lo has olvidado. No lo has olvidado que está el síntoma y está ahí sí viene la reacción, ¿sí? La abreacción tiene que ver con el cerebro y la reacción ya es con la cuestión endógena y exógena, la estimulación, lo que les dije hace rato, si huele igual que el evento traumático, como cuando sucedió, si está lloviendo, como cuando sucedió el evento, si todo el clima, todo, te viene de repente el suceso traumático y la abreacción produce una reacción continua y es la expresión más extrema en una pérdida completa de conciencia del entorno presente. Por eso hay un mecanismo que se llama duelo. El duelo. El mecanismo del duelo o las fases del duelo es estado de shock. Primero cuando sucede el evento, como mi tía que estaba en estado de shock, que le tuvieron que dar sus cachetadas porque estaba histérica y neurótica gritando y la cachetearon y yo recuerdo que se quedó tranquila, como que regresó al momento. Luego viene el estado de negación. Luego viene el estado en el que de negociación. Luego viene la otra fase que es la fase de aceptación y luego viene la fase de transformación, que es cuando después de un estrés postraumático o de un duelo, pues te transformas, ¿no? Que es lo que le sucedió a muchos o le está sucediendo a muchos de los que estamos aquí. A mí, yo por eso estoy aquí, dándole con todo, porque si dejo de hacer esto, pues me viene toda esta parte del recuerdo y toda esta situación, que claro, no fue por la cuestión de mi tío, tengo otras situaciones, ¿verdad? Que ya después les platicaré, pero esas escenas retrospectivas a mí me hicieron transformarme. Como muchos de ustedes saben, yo soy chef, pastelero, pero me transformé a raíz de este evento traumático que me permitió, ahí está el asunto, ¿no? No podemos estar siempre como una víctima. Ay, miren lo que me sucedió, pobre de mí. No, no es lo que te sucedió, es qué vas a hacer con eso que te sucedió. ¿Qué vas a hacer con eso que te sucedió? El malestar psicológico intenso que tiene que ver también con el trastorno de estrés postraumático, que es una de las causas.
Hay un malestar psicológico intenso, prolongado, al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático, ¿sí? Por ejemplo, tu novio te levanta la mano sin intención de querer golpearte ni nada, pero levanta la mano y tú, ¡ay, ay, ay! ¡No me estás pegando! ¿Por qué? Y se pone toda loca la persona o todo loco, ¿no? ¿Qué pasó? Yo nada más te quería abrazar. Es que me recordó a mi papá cuando me violentaba o no sé, ¿no? Esos recuerdos que se exponen a factores internos o externos simbolizan y se parecen en un aspecto el suceso traumático. Por eso está el trastorno de estrés postraumático y el trauma. Hay reacciones fisiológicas intensas, hay factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático, que es lo que les decía, ¿no? La lluvia, el olor a la montaña, el olor a hierba, el olor a no sé qué. A mí, por ejemplo, después de lo que sucedió con mi tío Saúl, Alberto, yo recuerdo que incluso me ayudó a mí para dejar de fumar, porque yo recuerdo que cuando veía el cenicero o la ceniza, pues me recordaba el evento de mi tío lleno en un charco de sangre, con todos los hoyitos, perdón que sea tan explícito, pero le metieron alrededor de 30 y tantas puñaladas y recuerdo los hoyitos, todo. Entonces, yo cuando empezaba a fumar me recordaba ese evento y, újole, decía, no, no, hasta dejé de fumar, ¿no? A mí me ayudó en cierto sentido, había esas reacciones fisiológicas. Luego, hay una evitación persistente de los estímulos asociados al suceso traumático, que comienza tras el suceso traumático, que pone de manifiesto las siguientes características, como por ejemplo, evitación o esfuerzos para evitar los recuerdos. Pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso traumático. Una evitación o un esfuerzo para evitar recordatorios externos, como personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos, ¿sí? Yo dejé de fumar porque no quería el cigarro porque me recordaba lo que había sucedido. Esto despierta recuerdos, despierta pensamientos, despierta sentimientos angustiosos acerca del suceso traumático. Hay también alteraciones negativas cognitivas. ¿Esto qué quiere decir? Recuerden que cognición se refiere al pensamiento cognitivo y el estado de ánimo asociado al suceso traumático, que comienza o empeora después de lo que sucede esa vez, ¿no? El suceso traumático. Y se pone de manifiesto diferentes características como incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso, que es lo que les decía, el bloqueo traumático, debido típicamente a la amnesia disociativa. La amnesia disociativa no es más que un factor de lesión cerebral de manera cognitiva, no es un trauma, no es un golpe, pues, sino es un golpe, pero cognitivo a nivel de neuronas. Por eso les expliqué lo de las neuronas. Vienen también creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo y los demás, como por ejemplo decir, estoy mal, no puedo confiar en nadie. Después del suceso traumático, pues vienen este tipo de creencias o expectativas negativas, ¿no? El mundo es muy peligroso, yo no voy a salir a la calle porque me pasó a mí lo que me pasó a mí, pues no voy a permitir que mis hijos salgan al mundo, que salgan a disfrutar o a conocer lo que está afuera, porque a mí me pasó y tienen que estar en mi casa encerrados. Entonces, tengo los nervios destrozados. A raíz de lo que me sucedió a mí, pensamos que también por el miedo les va a suceder a los demás o que es peligroso el mundo, ¿no? Por ejemplo, tengo una paciente que no le gusta que su hijo viaje en la moto con su esposo. Pero como le dije una vez a su esposo, pues dile, pregúntate si el miedo a viajar en la moto es tuyo, es de tu hijo o es de tu esposa. ¿Qué sucede? Pues que el miedo es de la esposa, porque tuvo un accidente en moto y además uno de sus familiares murió en moto. Entonces,
Tú tienes la responsabilidad de llevarlo, manejar bien, tener cuidado, ponerle su casco. Pero si el miedo no es tuyo, entonces déjala a ella que resuelva su miedo, porque no por eso no van a subirse a la moto y a transportarse y a donde tengan que ir, ¿sí? Entonces, de eso ella es responsable y tú eres responsable de lo tuyo. Por eso hay percepciones distorsionadas, por la persistentes de la causa o las consecuencias del suceso traumático. También que hace que el individuo se acuse a sí mismo o acuse a los demás. Incluso hay un estado emocional también negativo persistente. ¿Cuál es el estado emocional negativo persistente? El miedo, el llorar, el terror, el enfado, el enojo, la culpa, la vergüenza. También hay una disminución importante del desapego o extrañamiento a los demás. Hay una incapacidad también persistente de experimentar cosas positivas. Nos quita nuestra parsimonia, nuestra eudaimonia, nuestra cornucopia, nos quita nuestra paz, nos quita, ¿qué es esto? Es la felicidad, es la satisfacción o los sentimientos amorosos. Hay una alteración importante también de la alerta y la reactividad. Por eso inmediatamente que nos detona el estrés postraumático, hay una reactividad asociada al suceso traumático, es decir, el cerebro lo asocia al suceso traumático, aunque en ese momento no esté sucediendo, en este presente, lo que está sucediendo. Empeora después del suceso traumático y se pone de manifiesto por 2 o más, por ejemplo, de comportamientos irritables, arrebatos de ira, con poca o ninguna provocación, que se experimenta típicamente como agresión verbal, física, contra personas u objetos, comportamiento imprudente o autodestructivo, hipervigilancia, respuesta de sobre exagerado, problemas de concentración, alteraciones del sueño, que es lo que les decía hace rato, alteraciones o dificultad para conciliar o continuar el sueño, o el sueño inquieto, la duración de la alteración, tendría que ser superior a un mes para diagnosticar a alguien con trastorno de estrés postraumático. Es decir, todos estos síntomas tendrían que ser superiores a un mes para poder diagnosticar trastorno de estrés postraumático. La alteración causa también deterioro significativo en lo social, en lo laboral y en otras áreas del funcionamiento. Puede causar también despersonalización, desrealización y disociación. Explico rápido. La despersonalización es una experiencia persistente o recurrente de un sentimiento de desapego y como si uno mismo fuera un observador externo de tu propio suceso mental o corporal. Es decir, como que te salieras tú de tu cuerpo, te despersonalizas, pero puedes voltear a verlo incluso. Eso tiene que ver con los traumas, con el trastorno de estrés postraumático, que es la manera en la que podemos identificar para evaluar y diagnosticar un trastorno de estrés postraumático. Es como si uno mismo fuera un observador externo, como si te soñaras, como si tuvieras un sentido de irrealidad de uno mismo o del propio cuerpo, o de que el tiempo pasa despacio, ¿no? La desrealización, ¿qué es eso? Es una experiencia persistente o recurrente de la irrealidad del entorno, la desrealización, es decir, salir de tu realidad. El mundo alrededor del individuo se experimenta como irreal, como en un sueño, como distante, como distorsionado, ¿sí? En el trastorno de estrés postraumático hay reacciones disociativas y también puede ocurrir esto en niños, sobre todo en los niños, porque pues, los niños tienen su mente totalmente limpia. Entonces hay una alteración cognitiva en los niños, hay una evitación persistente de los estímulos, una respuesta de sobresalto exagerada, problemas de concentración, alteraciones del sueño, prácticamente casi como un adulto, ¿sí? ¿Cuál es la característica esencial del trastorno de estrés postraumático? Vamos cerrando este tema porque vamos a hacer la entrevista clínica. Creo que tengo, ¿cuánto tiempo tengo, compañera coordinadora? 15 minutos todavía.
No, tiene más, él tiene tiempo hasta que lleve el chico a la escuela cuando terminen las vacaciones. Ok, adelante, adelante. O sea que, ¿sí son 15 minutos o no? Ya no entendí. No, Mau, quédate lo que quieras. Ah, ok, ok. Sí, ok, gracias. Entonces, la característica esencial del trastorno de estrés postraumático es el desarrollo de síntomas específicos tras la exposición a uno o más eventos traumáticos, ¿sí? Les voy a platicar. Tengo una paciente que fue abusada sexualmente. Obvio, bueno, no doy detalles. Estuvo complicado. Fue golpeada también, abusada físicamente. Y ella vino al consultorio después de 4 meses de lo que le sucedió. 4 meses. Eso debió haber sido inmediatamente, o sea, el siguiente día. El problema aquí fue que estuvo viniendo solamente al consultorio cuando lo necesitaba o cuando se ponía mal. Y yo le dije a su mamá, tienen que venir cada semana, porque esto le puede provocar otros trastornos más graves todavía del trastorno de estrés postraumático que tiene. De por sí ya es difícil, ya es complicado lo que le sucedió. Pues no me hicieron caso. Iban cada vez que la chica se ponía mal, que eran cada mes, cada 2 meses, cada que se ponía mal, que yo no sé cómo soportó tanto. Después de 8 meses de esta situación, van por último, fue la última vez que las vi en sesión. Van porque se puso mal, tuvo una crisis. Resulta que le hago otras pruebas diagnósticas psicológicas, pues, como la que vamos a hacer ahorita, precisamente, no esa, pero le hice, por ejemplo, la de esquizofrenia, porque si tú no te tratas un trastorno de estrés postraumático, si no te lo tratas, te puede ocasionar esquizofrenia, trastorno esquizoide, trastorno esquizotípico, TLP, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno por consumo de sustancias, drogas o alcohol, trastorno de estrés agudo. O sea, se vienen una cosa de enfermedades cardiológicas, dolorosas, dermatológicas, metabólicas, del aparato motriz, depresión, ansiedad, etcétera, pánico, trastornos alimentarios, que era lo que ella empezó a presentar porque nunca se trató. Y pues sí, esa última vez sí le tuve que decir, descuidaste a tu hija. Descuidaste a tu hija porque ahorita ya está presentando. Precisamente está en el punto en el que se identifica a una persona con esquizofrenia. En la prevalencia en mujeres para la esquizofrenia es entre los 15 y los 21 años, en los que se puede diagnosticar esta esquizofrenia. Y ella, además de que estaba en esa prevalencia, estaba en esa edad en la que se estaba diagnosticando la esquizofrenia, pues esto fue a raíz de, de lo que le sucedió, del evento traumático, nada más que pues no fueron a atenderla. Solamente iban, a veces los psicólogos somos nada más bomberos, ¿verdad? Para apagar el fuego. Cuando alguien está en crisis, pues también los atendemos, pero tienen que seguir. Desafortunadamente no tenemos esa cultura, no sé, en otros países, pero en Latinoamérica es difícil tener esa cultura y piensan que la gente nada más va al psicólogo cuando está loco, cuando realmente todos estamos locos y todos necesitamos psicólogo, ¿no? Yo mismo necesito psicólogo. Bueno, sucedió esto. Entonces, imagínense las consecuencias. Ya de por sí traes la cuestión emocional, ya traes el evento, ya traes la cuestión psicológica, ya traes todo lo que traes y luego no te atiendes, y pues te puede ocasionar todos estos trastornos que ya les dije, que son trastornos graves, ¿sí? Trastornos graves psicológicos, psicóticos incluso, problemas sociales, afecciones psiquiátricas, trastornos mentales graves, problemas de discapacidad neurológica y psiquiátrica y la triada disociativa, entre otras cosas.
Incluye la esquizofrenia, como los trastornos psicóticos, los trastornos depresivos, los trastornos de personalidad, los trastornos del comportamiento, los trastornos de alimentación, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad. Pues por eso estamos tan, bueno, iba a decir una palabra, pero no, mejor no la digo. Por eso está tan complicada la cosa, ¿verdad? Cuando llegamos a un grupo, ¡ay! Como le dice la literatura en el capítulo 5, ¿no? Trastornos graves. Dice el capítulo 5 en el libro azul de AA, no de Coda, de AA. Bueno, también en el de Coda dice cómo funciona, ¿no? Que hay personas que a raíz de estos trastornos puede haber sido ocasionado por una cosita y se deriva otras cosas, ¿no? En el capítulo 5. Dice el capítulo 5, rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya seguido concienzudamente nuestro camino. Los únicos que no se recuperan son los individuos que no pueden o no quieren entregarse de lleno. Son hombres y mujeres incapaces por su propia naturaleza de ser honestos y sinceros consigo mismos. Parece que han nacido así, no son culpables. Son incapaces de entender y realizar un modo de vida que exige la más rigurosa sinceridad y honestidad consigo mismos. ¿Sí? Algunos, dice el capítulo 5, existen también los que sufren graves trastornos emocionales y mentales. Ahí está, los graves trastornos emocionales y mentales. No es que yo llegué al grupo o a AA o a Coda o así, no llego porque, ¿cómo explicarles esto? O sea, llego porque estoy bien, mal, pero llego también porque ya vengo y traigo arrastrando un trastorno emocional grave y mental. Y por eso dice, nuestras historias expresan de un modo general cómo éramos y lo que nos sucedió, el evento traumático. Y también expresa lo que nos aconteció y lo que somos ahora. Entonces, hoy debemos estar dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para conseguir esa salud mental, esa sobriedad emocional. Y por eso se da la condición de dar ciertos pasos, dice, ¿no? Y luego algunos se resisten. Y luego unos creen que pueden encontrar un camino más fácil o cómodo, pero no se puede. Hay que hacerlo con toda seriedad, ser valientes, ser concienzudos. Desde el mismísimo comienzo hasta, no puedo decir hasta el final, porque finalmente esto no se termina. Una vez que inicias un tratamiento, una atmósfera terapéutica, esto es para siempre. No, es que ya terminé mis sesiones con el psicólogo, ya me dio de alta. No, ni más, ni más. ¿Qué que ya me dio de alta, ni qué me dio de alta? No es cierto. Un psicólogo no puede dar de alta. O sea, sí, pues sí da de alta, pues, pero, o sea, me refiero en términos clínicos. El asunto es que siempre hay algo nuevo que tratar. No todo se ha acabado, siempre hay algo nuevo. Y sale una cosa y luego viene la otra, 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 y ay, es una cosa que no se acaba. Yo tengo pacientes ya por más de 10 años, ¿no? 5 años, 8 años, 10 años, que seguimos y ya salimos de una y encontramos otra, y trabajamos eso y nos vamos con lo otro, y eso y otro, y así nos vamos. Entonces, ya regresando a la cuestión del trastorno de estrés postraumático, en algunos individuos se basa en la reexperimentación. La reexperimentación del miedo y predomina los síntomas emocionales y de comportamiento, ¿sí? En otros casos sería más angustioso la anedonia, es decir, la anedonia es la falta de placer, o los estados disfóricos, que son los estados de ánimo emocionales como la depresión, la tristeza y las cogniciones negativas. En otros individuos sobresale la excitación y la externalización de síntomas reactivos, los famosos detonantes, ¿sí? Los eventos traumáticos que se experimentan directamente son la exposición a la guerra como combatientes o guerra civil, la amenaza, el asalto físico real con violencia, la agresión física, el robo, el atraco, el abuso físico en la infancia, las amenazas o el abuso sexual real,
la penetración sexual forzada, la penetración sexual facilitada también cuando hay drogas o alcohol, el contacto sexual abusivo, el abuso sexual sin contacto, incluso el tráfico sexual, ser secuestrado o tomado como rehén, los ataques terroristas, la tortura, el encarcelamiento como prisionero de guerra, los desastres naturales, la violencia en casa, física, verbal, psicológica, los accidentes de tráfico graves, los desastres naturales o los desastres humanos. Por ejemplo, para un niño un evento de violación sexual puede ser una experiencia sexual inapropiada para su edad del desarrollo, ya sea con violencia o sin violencia. El otro día escuchaba también, les pongo un ejemplo, de una paciente. No, es que yo nada más lo recibí una vez, este abuso. Pues con una vez que lo hayas recibido, con una vez que yo lo haya recibido, ya se llama violencia y ya se puede considerar un evento traumático, necesariamente traumático, que afecta potencialmente de manera debilitante a la psique de la persona. Incluso, aparte que lo debilita, le desestructura todo se le llama también el descoyunte, ¿no? Lo dicen en el programa, el descoyunte, la desestructura de la psique. ¿Qué estamos haciendo? Alimentando más la pulsión de muerte que la pulsión de vida. Todos tenemos pulsión de vida y pulsión de muerte. Cuando sucede esto, un abuso potencialmente debilitante, como los síntomas del trastorno de estrés postraumático, también estamos debilitando la pulsión de vida. ¿Sí? También, ¿qué puede ocasionar un trastorno de estrés postraumático? Un incidente médico, una hospitalización, una cirugía, incluso. Despertarse durante la cirugía o después de la cirugía como en estado de shock anafiláctico. Un estado de shock anafiláctico. ¿Qué significa un estado de shock anafiláctico? Es importante mencionárselos porque es una reacción alérgica incluso grave o potencialmente mortal que afecta a todo el cuerpo. Ese es el shock anafiláctico. Esto tiene que ver con la parte interior del cuerpo, ¿sí? Alérgeno, en cuestión de alergias. Reacciones en la piel, dificultad para respirar, hipotensión, náuseas, vómitos, mareos. Reacciones a alimentos. Hay mucha gente que es alérgica, por ejemplo, a las nueces. Esto es una reacción alérgica grave en shock anafiláctico, ¿sí? Alguna reacción a medicamentos, alguna reacción a picaduras de insectos, alguna reacción al ejercicio, al látex. Los desencadenantes, pues pueden ser también los alimentos, cacahuates, mariscos, medicamentos, antibióticos, penicilina, insectos y el látex. ¿Qué ocasiona? Pues urticaria, picazón, enrojecimiento de la piel, hinchazón de la cara, los ojos, los labios, la garganta, dificultad para respirar, pulso débil, náuseas, vómitos, diarreas, mareos, desmayos, incluso hasta pérdida del conocimiento. Aquí hice un paréntesis, volvemos a la parte del tema. Una hemorragia, incluso, también puede causar el trastorno de estrés postraumático. La causa de muerte no natural, las amenazas serias, la observación de lesiones, la causa de muerte también, por ejemplo, el cáncer, o cuando te dicen que tienes una enfermedad terminal o paliativa, también te puede causar un trastorno de estrés postraumático. Y si no te mueres de cáncer, pues te mueres por las características diagnósticas del estrés postraumático. Y luego viene también la psicosis colectiva, ¿sí? Viene, por ejemplo, cuando a mí me diagnosticaron el cáncer, soy sobreviviente de cáncer, gracias a Dios. Yo, inmediatamente que me lo dijo el doctor, así, lo digerí inmediatamente y dije, bueno, pues ya, me voy a morir y ya, qué bueno, vamos a echarle ganas, vamos a seguir adelante hasta el último día. Resulta que llego a mi casa, se lo digo a mi familia, se lo digo a mis amigos, ay, no, que no sé qué te va a pasar. Y yo ya lo había digerido.
pero se pusieron a llorar, preocupados por mí, por aquello. Esa es la psicosis colectiva. Creo que estaba más enfermo por eso que por lo que a mí me habían dicho, ¿sí? Y empiezan, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a llevarte acá, vamos a llevarte allá, y las operaciones y no sé qué. Oigan, yo estoy bien, estoy tranquilo. Esa es la psicosis colectiva. Entonces llegas a enfermarte más por esos sucesos que la gente te dice que por tu propia, que ya tú mismo ya lo digeriste, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? La exposición indirecta a un suceso a través del aprendizaje también. ¿Qué quiere decir esto? Que limita a experiencias que afecta a los pacientes cercanos, a otros amigos y a las experiencias que son violentas y accidentales. Que aunque no te hayan sucedido a ti, pues tú las viste en otra persona, ¿no? Como el asalto violento que tú viste o fuiste testigo, como las autolesiones, como el desmorir, para no decir otra palabra, los accidentes graves, las lesiones graves. Y este trastorno puede ser especialmente grave o de larga duración si no se atiende, como lo que les decía del caso clínico de mi pacientita que no se trató y le ocasionó esquizofrenia y otras cosas más graves, ¿no? El acontecimiento traumático se puede experimentar de diversas maneras. El individuo tiene recuerdos intrusivos del evento de forma recurrente e involuntaria. Los recuerdos intrusivos que se vienen a la mente del TPT, que es el trastorno de estrés postraumático, se distinguen de la rumiación depresiva, en que solo se refieren a los recuerdos angustiantes involuntarios o intrusivos, y el énfasis está en la memoria recurrente del evento, que suele tener componentes de tipo sensorial, que es lo que les dije, ¿sí? Sensorial por las neuronas, emocional y también fisiológico. ¿Cuál es el síntoma común? Pues la reexperimentación de esto, de los sueños angustiantes, que se repiten en el evento, que son representativos, que están temáticamente relacionados con los principales peligros que acompañaban al evento traumático. Por ejemplo, si alguien fue perseguido por un oso, o alguien fue perseguido por un perro, o le mordió, incluso fue atacado, ¿no? Pues imagínense cuando la persona vuelve a tener esta reexperimentación de esos estados. Ahí es donde viene ya cuando dicen esta persona está traumada. Exactamente, ahí es cuando está traumada. Cuando les decía, hay un nudo o la mielina es nula o es poca mielina, hay cortocircuitos y ahí es cuando vienen los estímulos externos asociados al trauma que la persona normalmente siempre trata de evitar en un modo persistente. El problema con evitarlo es que no signifique que esté sanando. El problema con evitarlo, como la paciente que tenía, es que si no se trata y en lugar de atravesar el dolor, creemos que al evitar el dolor vamos a evitar que nos duela menos, o más bien, vamos a evitar que nos duela más, pensamos que nos duele menos. Y sí, a lo mejor nos duele menos en el momento, que lo evadimos o que lo sustituimos con otra cosa, o simplemente evadirlo, pero es temporal, porque ese refuerzo deliberado por evitar el pensamiento hace que el dolor vaya haciéndose más grande y más grande y más grande. Por eso el tiempo no lo cura nada. Más bien es una distracción nada más para evitar los recuerdos internos o externos. Es evitar las actividades, los objetos, evitar que me despierte ¿Qué me despierta los recuerdos? ¿Sí? No voy a escuchar la canción de la persona de la que me separé porque me duele mucho, ¿no? Pues es al contrario. En terapia te vas a encontrar con que hay que escucharla para que esa cognición negativa, desadaptativa, se vuelva cognición positiva y adaptativa en el estado de ánimo. Es decir, te tienes que enfrentar al evento, ¿sí? Al evento de la exposición al mismo. Hay que enfrentarlo. Entonces, el tratamiento, ahora sí ya vamos cerrando, el tratamiento del trastorno de estrés postraumático tiene que ver con la expectativa de enfrentarlo, ¿sí? De afrontarlo. Se llama terapia afrontativa. O también, lo que pasa es que como el trastorno de estrés postraumático te puede causar otros trastornos, como la fobia incluso,
La fobia se arregla o se soluciona enfrentándote al evento o enfrentándote al objeto de tu obsesión. Por ejemplo, Mao tenía miedo a las alturas. Era una fobia, tal cual. Sentía que me desmayaba, sentía que me iba a morir y me daba mucho miedo. Pues, ¿qué creen? Cuando me dice mi psicólogo, es que hay que enfrentarlo. Tienes que irte a subirte a lo más alto para enfrentar. Y yo, ¡no! ¿No? Entonces, lo que hice fue irme un mes, me compré mi membresía del Six Flags y me fui un mes diario al Six Flags, me subí a los juegos mecánicos, a las alturas. Incluso trabajé también en una compañía de bienes raíces y como tenía que subir a enseñar, claro, esto fue antes de ser psicólogo, ¿no? Como tenía que subir a enseñar los departamentos en lo más alto, pues yo sudaba y sudaba, pero eso me ayudó a enfrentar al evento y a solucionar el problema. Tengo una paciente de Colombia que le tiene miedo o le tenía miedo a las arañas, no, a las cucarachas, y al principio la enfrentamos a las cucarachas a imágenes. Después la enfrentamos a cucarachas de hule. Ajá, de plástico, así es, Brice. Y después no nos digan cómo, pero conseguimos cucarachas reales y la enfrentamos a cucarachas reales, ¿verdad? ¿Cómo consiguieron cucarachas reales? Pues bueno, no les voy a decir cómo, pero la chava pues dejó, o sea, de un nivel de ansiedad de un 10, empezó a bajar a ansiedad 0 y ahorita le sigue temiendo a las cucarachas, pero ya no hay detonadores, ya no hay síntomas, ya no tiene los efectos que le causaba la cucaracha. ¿Sí me explicó? Queda la cicatriz, digamos, queda la herida cerrada, pero queda pues ya sin cicatriz porque ya ni siquiera hay síntomas. Y así sucesivamente. Tengo una paciente que le tiene miedo al agua. Imagínense, no se baña. Y si se baña, tiene que hacer todo un ritual. La tiene que acompañar sus hijas, tiene que estar acompañada, tiene que poner música de fondo. No, es una cosa que duran hasta 6 horas bañándose. Entonces se baña cada mes. Entonces imagínense, ¿no? Entonces la idea es irla como exponiendo al agua poco a poco, que se exponga al agua, al mar, a los ríos, a todo lo que conlleva el miedo al agua. Y de esa manera es el tratamiento del trastorno de estrés postraumático y el trastorno, por ejemplo, de fobia, ¿no? Tengo entendido que puedo compartir videos, ¿verdad? Bueno, le voy a compartir un video rapidito ya para terminar. Otro de los tratamientos en lo cual su servidor estoy certificado para esto es el tratamiento de la MDR. Seguramente muchos lo han escuchado. La MDR es un modelo de terapia en el que es una desensibilización sistemática. La desensibilización sistemática también es un tipo de terapia para tratar la técnica MDR, es para tratar tratamientos psicológicos y traumáticos de un trauma, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se estimula neurológicamente, esto tiene que ver con neurociencia, neuropsicología. Su servidor va a entrar en septiembre a estudiar neurociencias para ser neuropsicólogo, entre otras cosas, y este tratamiento, a ver, déjenme ver si lo puedo, también las certificaciones, a ver si lo puedo compartir. Sí, aquí está, compartir audio. Es el tratamiento de la MDR, creo que ya está compartiendo. Les pongo play y escuchen el video, por favor, gracias. ¿En tu día a día te invaden emociones o sensaciones angustiosas que no logras justificar? ¿Se te disparan los pensamientos intrusivos negativos referentes a recuerdos dolorosos del pasado? ¿Repites patrones de conducta dañinos y no logras corregirlos ni comprender por qué los haces? ¿Tienes creencias sobre ti mismo destructivas y autolimitantes? Es muy probable que la respuesta a todas estas preguntas se encuentre en nuestro pasado, incluso en nuestra infancia. El cerebro es como un ordenador que va procesando la información de todo lo que experimenta a lo largo de nuestra vida, creando una red interna de imágenes, creencias,
sensaciones, emociones y pensamientos asociadas a nuestros recuerdos. Cuando vivimos un evento traumático, en muchas ocasiones, se produce una interrupción brusca en este sistema y la información relativa al mismo puede quedar sin procesar, bloqueada o almacenada disfuncionalmente. El resultado de esa mala asimilación de la información se manifiesta ante algunos estímulos o situaciones del presente. Una expresión facial, un olor, un sabor, un lugar, pueden actuar como disparadores que nos conectan automáticamente con las sensaciones y emociones vividas durante el hecho traumático del pasado, llegando a reexperimentarlo a nivel emocional. A principios de los 90, la psicóloga estadounidense Francine Shapiro descubrió mientras caminaba que al realizar ciertos movimientos oculares entraba en un estado distinto de consciencia en el que evocaba imágenes y detalles sensoriales que no recordaba. Al volver de este estado, los pensamientos intrusivos que le perturbaban desaparecían o tenían una carga emocional mucho menor. Con este hallazgo como punto de partida y después de muchos experimentos con resultados positivos, desarrolló un procedimiento al que llamó EMDR. La psicoterapia EMDR está enfocada a reprocesar esa información que no pudo ser tratada y almacenada correctamente. Por ello, en un principio se destinó a tratar casos de trastorno por estrés postraumático, como veteranos de guerra. No obstante, en la actualidad se han desarrollado distintos protocolos para tratar fobias, ansiedad, control de impulsos, trastornos de alimentación, adicciones y problemas psicosomáticos, entre otros. Para ello se vale de la estimulación táctil mediante suaves vibraciones o toques en las manos u hombros del paciente, de la estimulación auditiva con sonidos alternados en ambos oídos o de la estimulación visual con movimientos oculares de un lado a otro guiados por el terapeuta. Esta estimulación alternada de los hemisferios cerebrales facilita el procesamiento de la información y la disminución de la carga emocional. En este estado de consciencia, el paciente revive el recuerdo traumático y el terapeuta le guía y le pide que aporte una solución al evento traumático valiéndose de los nuevos recursos adquiridos en terapia. Mediante esta resolución, el recuerdo se procesa de una forma diferente y cambian las emociones y creencias asociadas a él. La información traumática se integra adaptativamente y desaparece la sintomatología asociada, lo que posibilita un mejor funcionamiento en la vida cotidiana. Entonces, este es un tipo de terapia, modelo de terapia, la cual pues yo en cuanto supe de esto me casé, hice 3 certificaciones, una en España, una en Miami y otra en México. Invertí casi 100,000 pesos en esto, no sé en sus países cuánto sea, pero yo me casé con esta porque finalmente se enfrenta al evento, que es lo cognitivo-conductual, pero además hay una estimulación sensorial en el cerebro, que hace que se deshagan los nudos, ¿sí? Que se produzca la mielina y que el recuerdo traumático pase de manera adaptativa. No es hipnosis, no es nada extraño, es neurociencia, es estimulación cognitiva a través de enfrentar a la persona al trauma. Por ejemplo, esta chica, tuve otra chica también, ella con 12 sesiones tuvo para bajarle de esta violación, de este abuso sexual, con 12 sesiones tuvo para bajarle de un nivel de ansiedad de 10 a 0. Esa es la idea. ¿Qué quiere decir? No es que te vayamos a quitar el recuerdo no se quita. Lo que te vamos a quitar es el síntoma que te provoca ese recuerdo. De tal manera que al rato que lo recuerdes, pues ya va a ser como, pues recuerdo del pasado, nada más. Esa es la idea de esta terapia MDR y de otras terapias. Está, por ejemplo, también la terapia afrontativa, que es la que hicimos con la chica de Colombia y sus cucarachas. La terapia de exposición, la terapia sistémica breve, la terapia de esquemas, también en la cual tendrían que desaparecer todos los esquemas. O sea, hay muchos modelos de terapia que se pueden tratar a través del trastorno de estrés postraumático. Si alguien tiene alguna pregunta, pues tengo entendido que tenemos preguntas y respuestas.
De todas maneras, ahorita les voy a poner en el WhatsApp, aquí en el celular, mi teléfono también. Y Ahí el está. Y test, bueno, pues, queremos adelante, el compañera test. coordinadora. Mau, el test. Dígame. ¿Alguien habló? Andrea, adelante. El test. Mau, el test. Estoy con la pluma para el test. El test, Mau, el test. Sí. Al número Ok, que le entonces, puso Mau, si no son de México, le ponen más 52, por favor. ahí sí me escuchan, ¿no? Yes. Ok. Bueno, vamos a hacer el test. Prepárense con la pluma y su hoja. Ahí se les acabo de poner mi cel. Dice ahí, he oído que también que... Sí, claro, no, la infidelidad es una cosa terrible que causa trastorno de estrés postraumático. Sí, no, horrible, claro. La infidelidad es terrible, terrible, algo que, híjole, ¿qué les puedo decir? Les podría, a ver, 548, ahí está, ya, es que les estaba poniendo mi teléfono. Bueno, vamos a hacer entonces, ahí está mi teléfono por si quieren. Aquí la cosa nada más es que contesten sí o no. Les voy a hacer dos preguntas primero. Si ninguno de ustedes se identifica con las dos primeras, ya no contesten las que siguen, porque significa que se descarta un trastorno de estrés postraumático en sus vidas. Las dos primeras preguntas, lo vuelvo a repetir, las dos primeras preguntas, si no se identifican con esas dos primeras preguntas, entonces ya no contesten las que siguen. Significa que se descarta un trastorno de estrés postraumático. Si tú te identificas con una o dos de las, o sea, te tienes que identificar con una o dos de las preguntas para poder continuar. De todas maneras, les voy a seguir haciendo las preguntas, pero es importante que si tú no te identificas con las dos primeras, pues no tiene caso que continuemos porque no se descarta un trastorno de estrés postraumático, ¿vale? Entonces, yo nada más les digo el número de la pregunta, como siempre, les hago la pregunta y ustedes contestan sí o contestan no, y al final les doy los resultados. Vamos. Primera pregunta, inciso A. ¿Alguna vez te ha pasado algo muy malo, como que te hayan atacado, secuestrado, abusado, violado? ¿Sí? Como que te haya pasado algo a ti, algo muy malo, un accidente, alguna cuestión de natural, terremoto, así. Ponle sí o ponle no. Si dices sí, entonces también escribe qué pasó, ¿sí? Si dices no, está bien. Segunda pregunta, inciso B. ¿Alguna vez has visto que a alguien le pase algo malo? No en la tele, sino que tú hayas sido testigo de que le sucediera algo malo. Un accidente, una violación, un asalto, un terremoto, viste que se le cayó a alguien encima del edificio, que salió volando con el huracán o que le cayó un poste en la cabeza después del tsunami, ¿no? Yo qué sé. A mí, por ejemplo, me tocó en República Dominicana, andaba cuando sucedió lo del tsunami en Indonesia. A mí me tocó la parte de ir a ayudar. Nos dijo el capitán, vamos a ir a Indonesia y vamos a llevarles víveres y vamos a ayudar. Entonces me tocó esta parte de ayudar a levantar cadáveres, a llevar comida, a llevar alimentos. Y obviamente, pues eso también te puede causar un trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Entonces, primera pregunta, ¿alguna vez te ha pasado algo muy malo? ¿O alguna vez has visto que a alguien le pasa algo malo? Si tú pusiste que sí, continuamos y puedes continuar con las siguientes preguntas. Si tú pusiste que no, entonces ahí quédate, pues ahora sí que nomás a escuchar, porque se descarta tu trastorno de estrés postraumático. Ahora, los que contestaron que sí, va la siguiente pregunta.
¿Estabas muy asustado? Ponle sí o ponle no. Siguiente. ¿Te sentías desesperanzado con eso que sucedió? O sea, cuando pasó esto o justo después de lo que pasó, ¿estabas muy asustado? Ponle sí o ponle no. ¿Te sentías desesperanzado? Ponle sí o ponle no. ¿Te sentías en choque u horrorizado? Ponle sí, ponle no. ¿Te sentías como que te caías a pedazos? Ponle sí o ponle no. ¿Te pasó mucho tiempo para que te pudieras calmar? Ponle sí o ponle no. Ahora, va la siguiente pregunta. ¿Hace cuánto tiempo pasó esto? Ahí sí tienes que poner un intervalo de tiempo. Si pasó en las últimas 4 semanas, ponle 4 semanas, o si pasó hace 10 años, ponle pues, hace 10 años, o registra la edad que tú tenías. Pasó cuando yo tenía 15 o cuando tenía 8 o así, ¿no? Siguiente pregunta. Ya sea cuando pasó esto o después de que pasó esto, ¿tenías pesadillas acerca de lo que sucedió? Ponle sí o ponle no. Siguiente pregunta. Desde que pasó esto, ¿tienes pesadillas, pero no recuerdas de qué se tratan? Ponle sí o ponle no. Siguiente pregunta. Desde que pasó esto, ¿te sientes a veces como si estuviera pasando de nuevo eso que sucedió? Ponle sí o ponle no. Siguiente. Desde que pasó eso, ¿actúas como si estuviera pasando de nuevo? Ponle sí o ponle no. Siguiente pregunta. ¿Te pones realmente muy mal cuando algo te recuerda eso que sucedió? Ponle sí o ponle no. Siguiente pregunta. ¿Te pones realmente muy mal cuando pasas cerca de algún lugar que te recuerda lo que sucedió? Ponle sí o ponle no. Siguiente pregunta. Cuando algo te recuerda lo que sucedió, te pones nervioso, te duele el estómago, te sudan las manos, te cuesta trabajo respirar o tienes cualquier otra sensación desagradable en tu cuerpo, incluso sientes que te quieres desmayar, ponle sí o ponle no. Siguiente pregunta. Cuando sucedió eso que sucedió, ¿tratas de evitar o pensar o hablar de eso que sucedió? Ponle sí o ponle no. Siguiente. ¿Tratas de no sentir miedo por nada para no acordarte de eso? Ponle sí o ponle no. ¿Tratas de evitar o hacer cosas que te recuerden eso? Ponle sí o ponle no. Siguiente pregunta. ¿Tratas de evitar los lugares que te recuerdan eso? Ponle sí o ponle no. Siguiente pregunta. ¿Tratas de evitar a la gente que te recuerda eso? Ponle sí o ponle no. Siguiente. Desde que sucedió eso, ¿estás menos interesado en las cosas que te gustaba hacer? Ponle sí o ponle no. Siguiente pregunta. Desde que pasó eso, has dejado de hacerlas. No. Desde que pasó eso, te sientes como separado de tu familia, no porque ellos te eviten, sino porque tú te sientes diferente. Ponle sí o ponle no. Siguiente. Desde que pasó eso, te sientes como separado de tus amigos, no porque ellos te eviten, sino porque tú te sientes diferente con ellos. Ponle sí o ponle no. Siguiente. Desde que pasó eso, ¿tienes menos sentimientos de los que tenías antes? Por ejemplo, ¿te has dejado de sentirte feliz o triste, enojado o asustado? O sea, estás como en un nivel de neutralidad. Ponle sí o ponle no. Siguiente. Desde que te pasó eso, ¿te sientes paralizado o paralizada? Ponle sí o ponle no. Siguiente. Desde que te pasó eso, ¿te sientes como si no fueras a crecer? Ponle sí o ponle no. Desde que pasó eso,
¿Sientes como si no fueras a vivir mucho tiempo más? Ponle sí o ponle no. Siguiente, ya estamos por terminar. Desde que pasó lo que te sucedió, ¿te cuesta trabajo dormirte? Ponle sí o ponle no. Desde que pasó eso, ¿es más difícil llevarse bien contigo? O sea, las demás personas dicen que es difícil llevarse bien contigo o que eres una persona difícil después de lo que pasó. Siguiente pregunta. Desde que pasó eso, ¿te enojas mucho, muy fácilmente? ¿O eres muy reactiva? ¿Sí o no? Siguiente pregunta. Desde que pasó eso, ¿te cuesta trabajo concentrarte en lo que debes estar haciendo? ¿Sí o no? Siguiente pregunta. Desde que pasó eso, ¿te sientes súper alerta en todos los sentidos? ¿Te sobresaltas o brincas por cualquier cosa? Ponle sí o no. Listo. Y por último, ¿has tenido problemas por esto en casa, por todos los síntomas que te dije? ¿En la casa, en la escuela o con otras personas? ¿Sí? Ahora, ponle la duración. ¿Cuánto te ha durado? Si te ha durado más de 3 meses o te ha durado 3 meses nada más o igual a o mayor a 3 meses. Si te ha durado 3 meses, también ponlo ahí, ¿sí? Okey. Ahora, váyanme compartiendo sus respuestas ahí en el chat, mientras les voy diciendo los resultados. Váyanme compartiendo ahí, no, pues yo tengo o sea, sumen el número de sís, ¿cuántos sís tienes? Tengo 20 sís, tengo 30 sís, tengo 40 sís, tengo, ¿sí? Súmalos y pon el número ahí, compártelo en el chat. ¿Cómo van? ¿Sale? Bueno. Dice Noemí, tengo sí en todas las preguntas. Miren, normalmente deberían de tener entre 35 40 como resultado, como número. Dice Noemí, tengo sí a todas. ¿Cuántas son, Noemí? ¿Me puedes compartir cuántas son? Bueno, y como les dije, si te dura más de 3 meses o igual o a más de 3 meses, ya han pasado años de los eventos traumáticos. Sí, pero ¿cuántos cis tienes? Compárteme cuántos cis tienes. Compártanme, por favor. Dice 13, dice 19, muy bien. Noemí, ¿cuántos tienes? Si puntuaste a todas sí, ¿cuántos tienes? Hilda dice más de 3 meses, muy bien. Bueno, 35, exacto. Muy bien, Noemí, gracias. De 9 a 18, dice Monse. Bueno, ahora, fíjense, si ustedes pusieron, acuérdense que el número máximo es de 35, como Noemí. Ahora, Noemí, fíjense, voy a poner el ejemplo de Noemí. Noemí, estos síntomas te duraron, estos 35 síntomas te duraron igual a 3 meses o más de 3 meses. A ver, coméntame en el chat, ¿sí? Ponle sí o no. Bueno, mientras comenta Noemí, las personas que tengan 35 o más, que bueno, no pueden ser más porque son 35, tienen un trastorno de estrés postraumático agudo y todavía presente. Ahora, si te duró más de 3 meses, igual a 3 meses o más, puede ser un trastorno de estrés postraumático crónico, ¿sí? Dice Noemí, no es que tengo muchos años con esto, pues entonces ya se volvió crónico y además agudo, ¿sí? Las personas que tienen 35 o más pueden estar presentando un trastorno de estrés postraumático agudo, crónico y además de aparición regular. Es decir, aparición regular es cuando aparecen los síntomas dentro de los 6 meses y posteriores al evento. Y aparición retardada es cuando aparecen estos síntomas después de 6 meses o más. Entonces, si alguien tiene, por ejemplo, de 0 a 15,
pueden estar presentando un trastorno de estrés postraumático de leve a moderado. Y si duró más de 3 meses, entonces es crónico. ¿Sí? Y si duró menos de 3 meses, entonces es agudo. Pero aquí no hay más que de 2 sopas. Hay 3 calificaciones: leve, moderado y grave. Si es de 12 a 8, tienes un trastorno de estrés postraumático leve. Si es de 8 a 15, es moderado. Y si es de 15 a 35, es grave. Y dependiendo la duración de los síntomas, si es de 3 o más, puede ser agudo y crónico. Y si los síntomas te aparecieron dentro de los 6 meses posteriores al evento, tienes un trastorno de estrés postraumático de aparición regular. Y si estos síntomas aparecieron después de 6 meses, tienes un trastorno de aparición retardada. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta este momento. ¿Alguien quiera preguntar? Adelante, no sé. No sé si ya quieren entrar, coordinadora, a la parte de preguntas y respuestas. Yo no. Sí, Sí, les claro. vamos a pedir que no hagan catarsis. Por favor, preguntas breves, ¿eh? Sí. Lo único que quiero comentar es que yo sé que tengo un estrés postraumático, lo tengo clarísimo, casi sin hacerte el test, y lo que ocurre es que como estoy cuidando a mi famosa madre, pues que es muy difícil cuidar a una persona mayor, pues se está agudizando mucho porque se junta con el cansancio. Yo estoy en terapia y estoy haciendo acupuntura y llevo en terapia pues muchos años, asisto al Anon, pero yo siento que tengo que hacer EMDR. No sé si combinarlo con mi terapia actual. Mi psicólogo es bueno, pero yo siento que no me calma, me ayuda, me apoya, pero no, es que no estoy abordando el trauma, que yo creo que es importantísimo, lo tengo muy claro, la verdad. Entonces, bueno, pues no sé si hacer EMDR y dejar a mi psicólogo 15 días y hacer 2 terapias al mes de EMDR. Estoy ahí, estoy pensándolo. Nada más, gracias. Lo que sucede aquí es que has tenido, lo que has recibido de tu psicólogo es contención. Contención como tal, nada más. No has recibido realmente un ambiente terapéutico. Está bien, te cuida, te apoya, te contiene y todo. Solo que no, lo que no, por eso no has avanzado, porque, ok, has recibido contención, pero hace falta también enfrentar el trauma, como la terapia MDR, por ejemplo, o de exposición o afrontativa. Tienes que afrontarte a esa parte, a ese evento traumático, pues para realmente sobresalir, como lo expliqué con la chica de las cucarachas, como yo mismo que le tenía miedo a las alturas, ¿sí? Entonces hay que enfrentar el evento. Ahí están mis datos por si tú quieres empezar a hacer MDR. Gracias. Ok, gracias, Mau. Tenemos la manita levantada de Noemí. Adelante, Noemí. Adelante, Noemí. Creo que tienes tu micrófono apagado. Ay, discúlpame, es que el micrófono andaba con problemas. Fíjate que, bueno, fíjense compañeros y compañeras, fíjate, Mau, que la verdad para mí esto de decir todo así, yo soy consciente de mi problema, pero ¿qué crees que no he encontrado la ayuda, adecuada? Hace como 4 años aproximadamente, un poquito más, me diagnosticaron trastorno de ansiedad generalizada y estuve con tratamiento psiquiátrico por 9 meses. Sí puedo decir que tuve mejoría, en cuanto a que yo ya sentía que me faltaba aire, tenía crisis muy, muy, muy fuertes. Tuve también ataque de pánico y eso, bueno, pasaron, no sé, casi aproximadamente unos 3 años, 2 y medio.
y regresó otra vez los síntomas, un poco más, en el trastorno de ansiedad, pues fue como que más controlado, pero ¿qué crees que me volvió el ataque de pánico? Este, mm, en varias ocasiones, y eso fue debido a que tuvo un accidente mi hijo y algunas otras situaciones que tuve estresantes, y otra vez vuelvo a ir al psiquiatra y ahorita tengo el tratamiento hace como 4 meses aproximadamente. Pero ¿qué crees? Que voy como en un túnel oscuro entre todo esto, porque la verdad es que no hallo una salida, o sea, definitivamente, aunque he buscado ayuda, soy honesta, no tengo una solución todavía, la verdad. Ahorita tengo un problema también con mi hijo y esa es mi pregunta. Este, yo entiendo esa situación, tiene agorafobia. Te digo que le ocurrió un accidente y empezó a ya no querer ir a ciertos lugares, este, a tener que ir acompañado, a no hacerlo de día, nomás en la noche, cosas así. Y lo estuvimos apoyando, pero ¿qué crees? Que como que hace un punto más en esa sensación? Yo pienso, bueno, es la realidad, porque ahorita ya no quiere salir de casa, sale a lo mejor nada más aquí a la cuadra muy cerquita, y eso apenas después como de un mes de estar, lleva así como un mes, también está en tratamiento psiquiátrico, pero no veo yo realmente pues una solución. No sé tú qué me puedas recomendar, Mau. Gracias. Gracias, Noemí. Pues sí, definitivamente, tú fuiste la que puntuaste los 35, así que primero, bueno, tratarte tú, ¿no? Trátate tú para que puedas ayudar a tu hijo. También trátalo a él, porque, como lo comenté hace rato, un diagnóstico de estrés postraumático dura, o sea, más bien un tratamiento, un tratamiento. Después del diagnóstico, después de la evaluación, ¿no? Que es muy corto. O sea, hay que evaluar qué es lo que tiene, por ejemplo, qué es lo que tienes tú. La agorafobia, pues es un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo intenso a la evitación de situaciones o lugares donde podría ser difícil escapar o donde no habría ayuda disponible en caso de sentirse angustiado o como en multitudes o espacios abiertos. Hay situaciones de miedo específicas. Ahora, en la cuestión del miedo, en la cuestión del tratamiento con estrés postraumático, fobias y agorafobias, no es tanto el objeto, no es tanto que tuvieran miedo al objeto, ¿sí me explicó? Es decir, mi paciente de Colombia no es tanto que le tuviera miedo a las cucarachas. A lo que ella le tenía miedo es a no tener la ayuda disponible cuando tuviera o cuando aparecieran los síntomas, las crisis, ¿sí? La persona con trastorno de estrés postraumático y la persona con fobia, con ansiedad, con estrés que le sucede, no es tanto por el miedo a las alturas. Mao no le tenía miedo a las alturas, sino que le tenía miedo a no tener la ayuda en el momento que viniera la crisis. ¿Sí me explicó? La agorafobia, cuando salen, por ejemplo, el miedo intenso a los lugares o situaciones donde pudiera ser difícil escapar, no es tanto el miedo a las multitudes o al encierro de un elevador, sino que lo que tiene miedo tu hijo, y seguro tú también, es no tener la ayuda disponible cuando se desarrollen estos síntomas similares al ataque de pánico o al ataque de ansiedad, porque son dos diferentes, ¿sí? El ataque de pánico te viene de manera súbita y el ataque de ansiedad te viene, esa es la diferencia, te viene como que te va a avisar que te va a llegar un ataque de ansiedad. Y el ataque de pánico es súbito, te llega de manera inmediata. Y claro que sí, te reapareció a ti porque, lo dije hace rato, un tratamiento para trastorno de estrés postraumático dura alrededor de 5 años. 5 años. Y hay gente que no está dispuesta ni siquiera a tener un mes de sesiones. Entonces, pues llegan y es que el psicólogo no sirve. Pues, no, es que no sirva, es que ya le dijimos que necesita bastante tiempo para la recuperación. No es de la noche a la mañana, no es magia. Creen que al entrar a un
O sea, no llegan a un psicólogo. Y cuando atreven a ir, creen que es algo mágico, que en cuanto pasan la puerta ya, van a salir curados. Y no es así. Es un proceso. El trastorno de estrés postraumático dura 5 años para empezar a estar estables, para empezar a ser estables. Y por eso reaparecen los síntomas. Reapareció, claro, porque a lo mejor, pues, no hubo una recurrencia o constancia en las terapias, porque hay recuerdos involuntarios, porque hay recuerdos no deseados, pesadillas, escenas retrospectivas, acontecimientos como si estuviera ocurriendo en la realidad. Hay reacciones intensas ante los recordatorios del evento. ¿Por qué? Porque el trastorno de estrés postraumático, la agorafobia y todas las fobias evolucionan. Es como la codependencia, es progresiva y es mortal. Y les expliqué hace rato de mi paciente que iba nada más cuando se sentía mal. Pues claro que evolucionó y se transformó en una esquizofrenia, ¿sí? Y en otras cosas más, en bipolaridad, en situaciones de este tipo. Mejora con el tiempo, pero con tratamiento, ¿sí? Y si afecta gravemente la vida diaria y no continúan con el tratamiento necesario, pues aparte de que puede evolucionar y volverse algo peor que el anterior, pues evoluciona. Y por eso es necesario el ambiente terapéutico. Mínimo 5 años, imagínense, 5 años. A veces no queremos estar en terapia, un año, no, pues no. Entonces, sí hay que estar con el terapeuta correcto, obviamente, hacer la terapia correcta también, ¿verdad? Tengo una paciente que lleva conmigo 10 años haciendo MDR, va muy bien y siempre sale algo nuevo, ¿no? Incluso tratamos la codependencia, la tratamos con MDR. Adicciones, las tratamos con MDR. Agorafobias, fobias, ansiedades, estrés, MDR, ¿sí? Claro, hay otro tipo de terapia, no es totalmente la MDR. La MDR no es un todo, pero funciona porque es neurológico. Pues con eso, espero que te haya servido la respuesta. ¿Alguien más? Y bueno, ahí te dejo mis datos, Noemí, ya los acabo de poner, pues también, obviamente, pues para que lo intentes conmigo, ¿no? Ok, bueno, gracias, Mau. Tenemos la manita levantada de Noemí. Posteriormente sigue Ana. Con Ana cerramos y nos quedamos ya al final con Monse, después del cierre. Y ahí Y también llegamos. está Consuelo. Yo estoy dispuesto a contestarle, creo que por ahí también levantó Consuelo, pero bueno, no se preocupen, gracias. Terminamos la grabación y después Consuelo pregunta. Ok. Adelante, Ana. Perdón, Noemí. No, Noemí ya preguntó, le toca a Ana. Adelante, Ana. Sí, sí, buenas tardes. Ay, no podré abrir el micrófono. Ay, qué interesante que de por sí dicen que oiga viviendo con un alcohólico está muy medias. Venos fijado en un alcohólico, ya vivir ya estamos medias zafalocas ahora con tanta cosa de la vida. Doctor, mi pregunta es esta. Yo ahorita en esta etapa de mi vida no quiero que nadie me diga lo que debo de hacer, lo que tengo que hacer. Quisiera ser libre, libre y mi pareja, ay, mira que vamos para acá, mi esposo de toda mi vida. Y yo le digo, ay, no, yo me siento como desesperada o que venga a visita a mi casa y que tenga que estarlas atendiendo o estar, yo no me gusta, digo, ¿esto qué será o qué? Algo también de alguno de tantas cosas de la mente que hay o qué será. No me gusta que no, yo quiero ser libre, que nadie me diga lo que yo debo de hacer o estar así atendiendo, ir a algún lugar, no me gusta, me siento bien desesperada. Esa es mi pregunta. ¿Ya terminaste? Sí, sí, ya. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, ahí está, ahí se oye. Bueno, definitivamente te tendría que hacer una etapa de evaluación para ver por qué
estás tan desesperada y todo esto que me platicas, ¿no? Que claro, la desesperación es un síntoma de trastorno de estrés postraumático, pero necesitaría más información y necesitaría también más, pues hacerte una evaluación o hacerte un test para identificarte. Ojo, no para diagnosticarte, que sí lo puedo hacer, pero primero es la identificación, porque el trastorno de estrés postraumático es una afección mental, que si de por sí ya estamos enfermos mentalmente, imagínate, pues se desarrolla después de experimentar o ver un trastorno o ver un evento traumático. Revives el trauma, flashback, pesadillas, evitas situaciones, hipervigilancia constante, desesperación, tristeza, procrastinación, dificultad para dormir, ira, arrebatos de ira, cambios negativos en el estado de ánimo, culpa, remordimiento, pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban, problemas para concentrarse, terapia, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que tú me hablas puede ser por un trastorno de estrés postraumático y su comorbilidad, es decir, todo lo que conlleva, que lo mencioné al inicio de la reunión. Y también puede ser a través porque a lo mejor estás depresiva, ¿no? La depresión también se manifiesta a través de esto que tú manifiestas. O también puede ser, fíjate, puedes tener alguna afección médica neurológica, vete a checar al neurólogo, ve con el ginecólogo porque a lo mejor tienes quistes, ¿no? Se llama ovario poliquístico. El ovario poliquístico también puede estar teniendo estos síntomas que tú me dices. Ustedes tienen útero y acuérdense que ustedes como damas tienen útero y el útero significa histeria y neurosis, entonces puede ser una cuestión neurológica de tu cerebro, que necesitas hacer ejercicios cerebrales. Eso lo he comentado mucho en mis reuniones. La cuestión neurológica, el gimnasio cerebral. Busquen o mándame mensaje por privado. Yo te envío información para el gimnasio cerebral, para que así como vamos al gimnasio a hacer ejercicio, para ponernos bien fuertes, también necesitamos ir al gimnasio cerebral para poner bien fuerte al cerebro, porque el cerebro es un músculo. Y esa desesperación, esa histeria, esa neurosis puede deberse también a esa parte, aparte del trastorno de estrés postraumático, también se puede deber a que tienes un cerebro flaquito. Entonces, el cerebro es un músculo y necesitamos trabajarlo, ponerlo fuerte para poder regular nuestras emociones. Y esa desesperación, pues tiene que ver con eso, ¿no? Y pues ahí te dejé mis datos también. Adelante, alguien. Gracias, Mau, querida Monse. Gracias, gracias nuevamente, gracias. Y bueno, seguimos con la manita levantada de Monse, adelante. Sí, buenas tardes, soy Monse y soy un miembro más de Al-Anon, agradecidísima y me aplaudo porque contesté 9 sí, 18 no. Mi pregunta es, tuve ataque de ansiedad, se me somatizó, se me fue físico, me ahogaba, tenía ganas de vomitar, de diarrea y no fue nada. Yo soy de las que solo por hoy me corto una uña, me duele, me da el cólico, me duele la rodilla, me llevo inmediatamente al médico y voy con la mentalidad, yo de aquí no salgo hasta que me atiendan. Gracias a Dios mandaron a hacer análisis, todo salió muy bien, me habían dicho que era el hígado. Créanme que ya cuando hasta iba al baño hasta pensé que andaba sangrando. Me dicen mis hijos que soy hipocondríaca, tengo una extensión de doctora y una enfermería, pero tengo un hijo alcohólico drogadicto, hace 2 años y medio estuvo internado, ahorita lo desocuparon desde mayo, no trabaja y no encuentro respuesta. Y como hay resolutores en la familia, me dicen, mami, no se ha contactado Lalo, entonces empezó mi taquicardia, empezó ese síntoma y sé que todo es emocional, pero no me gustó que me deprimí, que no comí porque me quitaron, me dieron dieta blanda, me aislé, sí estaba en reuniones por Zoom, pero ya no quise salir. Hasta hoy voy a salir a mi junta presencial. Esperaba que la hija viniera el lunes y me remonté a todo el pasado y supuestamente yo no quedé en frustración ni nada de los hechos porque soy la madre y padre que ha solucionado todo y enfrenté todo con cordura, la intervención, los hechos, pero él ha seguido haciendo cosas que
que le digo a la Marina, ¿hasta cuándo va a pisar su fondo si yo ya lo que viví cuando fui a la intervención en su casa no me gustó? En estas ocasiones yo he mantenido distancia y yo no prefiero ir a su casa porque no me quiero llevar las sorpresas. Pero recordé con la hija, dijo, mami, ¿te das cuenta que estás hablándome pasado, pasado, pasado? Le dije, yo creo que necesitaba hablarlo y me dan los síntomas de vomitar ahora. No me gustó esa parte, digo, me queda bien claro, el programa me dice que empiece por mí. Dios me mandó para yo vivir una vida feliz, para yo ser feliz. Me dice la Marina, suelta las riendas, pero entrégaselas a Dios porque hablas de los dientes para afuera. Es pensamiento, corazón y acción. Y me dijo que estoy en la total conmiseración. Lo consulté: compasión, lástima, misericordia, piedad, pena, condolencia, compunción, clemencia y humanidad. ¿Estoy teniendo conmiseración por el otro o por mí? Es la pregunta. Fíjate, yo pensé que o sea, la pregunta sí es por ti, pero para que haya un adicto, tiene que haber un rescatador. En este caso, pues ya vi que eres tú la que lo rescata. ¿O No quién es es? mi hija y mi marido. Hace 2 años yo lo rescaté, yo lo anexé, pero en estos 5 meses que han pasado, los rescatadores es mi marido y mi hija. Yo en 5 meses le he enviado 100 pesos y eso también cuesta y me ha costado mucho mantenerme en los límites. Sí, sí tengo dinero, pero no es para esto. Que yo prefiero que lo vayan a ver a su casa a que él venga aquí a mi casa, porque se oye muy feo estar en la casa y decirle a mi marido, yo tengo que salir y usted se queda a cuidar la casa. ¿Para qué? Para que no haya un robo. Sí, entonces, para que haya un adicto, hay un rescatador. Siempre va a haber alguien que lo rescate, ya seas tú, tu marido, tu hermana, tu hija, tu tío, tu primo, tu abuelita, quien sea, siempre va a haber un rescatador. Aquí, sí, te estás conmiserando, sí, la conmiseración es tuya, la razón es tu hijo, pero hay algo bien importante. Como no, el rescatador, como es incapaz de verse a sí mismo, estoy hablando de ti, de tu esposo, de tu familia, quien sea que lo rescate, siempre va a haber alguien. Y no me refiero no me refiero que se rescata a una persona cuando la llevamos a la clínica. No, eso no es rescate. Me refiero a siempre sacarlo de las estupideces que hace. ¿Sí? Entonces, para que haya un adicto tiene que haber un rescatador, quien sea, porque es más fácil ver al otro que verte a ti. Y sí, te estás conmiserando, porque estás actuando a través de la culpa, a través de la culpa de quizá un rechazo que tuviste hacia él en algún momento. Ese es un estilo de crianza sobreprotectora. Y la sobreprotección es como, o sea, es un estilo educativo en que los padres cuidan en exceso a sus hijos y esto implica hacerles las cosas que pueden hacer por sí mismos o les solucionan sus problemas sin que ellos mismos lo quieran o se los estén pidiendo. En la sobreprotección hay una atención excesiva, un control, una microgestión de la vida del niño y la persona que sobreprotege tiene miedo a que el niño sufra o se frustre. Hay una dificultad para aprender o resolver problemas. Hay una baja autoestima, hay un miedo y hay una inseguridad. Entonces, la sobreprotección es peor que si lo tuvieras, que si lo golpearas todos los días o que si fueras violenta psicológicamente con ella o con él, ¿sí? Entonces, aquí lo están sobreprotegiendo porque hay una compensación de lo que alguna vez yo rechacé. Quizá lo rechazaste y dices, ahora voy a actuar a través de la culpa. Y a través de la culpa
nos conmiseramos, nos hacemos las víctimas y tu pregunta pues fue, ¿me estoy conmiserando? Sí, sí te estás conmiserando por ti, no por él, porque es más fácil verlo a él que verte a ti misma. En tu recuperación, seguramente estás aquí en el grupo y asistes y todo, has trabajado y todo, pero es más fácil ver al otro que verme a mí. Y fíjate, tú dijiste, ya no lo rescato yo, ahora es mi esposo y la otra persona. No recuerdo bien, ¿quién? Mi hija. Bueno, ok. Entonces, él siempre va a ser adicto porque siempre va a haber alguien que lo rescate. ¿Sí? Y ahorita te conmiseras por eso, precisamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? No sé si quieras que te diga qué hay que hacer, ¿verdad? Porque no quiero causar controversias ni nada. Tú sabes que hay que tener cuidado con eso, pero sí, vete a ti misma. Deja de verlo ya a él. Vete tú a ti misma, porque Monse necesita a Monse. Ya basta, no sé cuántos años tengas así, conmiserándote y rescatándolo. Ahí es donde hay una solución cuando tú sueltas al objeto de tu obsesión, que el objeto de tu obsesión es él. Entonces, suéltalo y déjalo en manos de Dios. Vete a ti misma, sé tu propia madre amorosa. Gracias. Monse, ¿tienes el micrófono cerrado, Monse? Gracias, Mau. Sí, sí, dime lo que me tengas que decir, Mau, me siento fuerte. Ah, bueno, pues eso, vete a ti misma, ya deja de verlo a él. Vete tú, o sea, tú ahorita eres la más importante para ti. Ya, suelta, incluso suelta a tu esposo y a la persona que está rescatando a tu hijo, porque te recomiendo que veas dos películas, la de Beautiful Boy y la de 4 días más. 4 días más. 4 días más y Beautiful Boy. Ball. Ok, No, muchísimas Beautiful gracias. Boy. Beautiful Boy, de chico. Beautiful Boy, Boy. boy, sí. Boy. Beautiful boy, chico. Chécalas, Sí. chécalas y vas a ver que tienes de dos sopas. O lo sueltas y lo dejas que se den la madre, o lo sigues rescatando y vamos a ver quién es más adicta, si él o tú. Yo te hago la pregunta. ¿Quién es más adicta aquí? ¿Él o tú? Él a sus drogas y tú a él. Y tú te has jodido la vida tratando de rescatarlo. Y pues no se trata de eso. Entonces, Sí. o lo sueltas y lo dejas en manos de Dios, porque ahorita lo único que has hecho es decirle a Dios, no, Dios, tú no puedes. Yo puedo. Tú no puedes. Yo soy la que la voy a rescatar. Es más, le pones unas cadenas a Dios y le pones unos candados. Y ahorita Dios está así así como, con las manos hacia atrás, así todo. Pues yo no puedo hacer nada, pues tú puedes, pues ándale, date en la madre tú también. Cuando tú digas lo suelto en manos de Dios, entonces él va a hacer todo lo que tú no puedes y que no has podido en toda tu vida. Entonces, ¿en qué manos está mejor? ¿En las tuyas o en las de Dios? Ya te diste cuenta todos estos años que en las tuyas, pues no. Pues ya suéltalo, ¿no? Ya dale chance a Dios, ya dile, está bien, Dios, tú puedes, yo no puedo, ahora tú puedes, ya suéltalo, pero eso es un paso, yo sé que es un paso difícil, por eso te digo, ve la película. En la Ok. película, el padre soltó a su hijo adicto y ya no te digo qué más, pero ve la película. Ya empieza a verte a ti, ya deja de ver al otro, empieza a verte a ti. Oye, y me agarré como chacuaco, estoy a la fumi. Pues también tengo un tratamiento para dejar de fumar. Así que contáctame. Ok, me contacto, Mau. Gusto en conocerte y saludarte. Ya te había escuchado en otras anteriores. Que Dios te bendiga. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Fíjate, Monse, hace rato gracias, hablaba Mau. con... Y lo único que hago ahora es ¿Mande? cerrar la grabación porque si no, no entra en el audio y después continuamos. Todos le damos un saludo a Mau, ha sido para muchos una sorpresa, quienes no lo conocían, le agradecemos de corazón, juntos podemos lograrlo, ha tenido como siempre el honor de tener al licenciado Mau venido con nosotros,
dándonos esta exposición maravillosa. Te podemos mandar un emoji, un saludito y un agradecimiento muy, muy grande porque siempre está dispuesto para nosotros. Gracias, Mau, te quiero mucho. Yo también, Andrea, te quiero mucho, aún a pesar de lo que estás pasando ahorita. Sé que estás en internamiento, estás pues pasando por una situación también grave y mira, aún así estás aquí. De eso se trata la recuperación. Creo que, a ver, Consuelo,